Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión del día de hoy. Accidentalmente me tocó presidir porque los problemas del tránsito han afectado a todos. Tenemos senadores varados en Puerto Montt, otros en la ruta, pero le agradecemos también al senador García que nos permite dar el quórum. Aprovechamos de dar la bienvenida obviamente al senador Soria y a nuestros invitados especiales. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, se ha recibido un oficio de la Junta Aeronáutica Civil dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles. Llegó también una comunicación del ingeniero civil, don Rodrigo Izaguirre, solicitando realizar las gestiones pertinentes para que el MIMBU actualice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de seguridad contra incendios. También se han recibido comunicaciones del MIMBU y de las municipalidades de Alto Hospicio y San Fernando, dando respuesta a oficios de esta comisión con información relativa a transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones. Por otra parte, doña Mónica Garrido, presidenta del Comité de Regeneración de Conjuntos Habitacionales Las Américas de Talca, remitió para conocimiento de la comisión una carta que enviara al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, exponiendo su inquietud respecto a la tardanza en el nombramiento del Ceremi del Ramo en la región del Maule, lo que es necesario para dar continuidad a la ejecución del programa en cuestión. Por su lado, el director ejecutivo CONAF respondió un oficio de la comisión aportando antecedentes sobre la aprobación de planes de manejo y planes de trabajo en relación con la situación que indica. Asimismo, se ha recibido una invitación para participar en la instancia final del proceso de diálogo nacional Habitar de forma sostenible el territorio rural, a realizarse el próximo viernes 25 de agosto en el Centro Cultural La Moneda. La documentación pertinente se ha despachado ya a los correos electrónicos de la señora y señores senadores. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario. Bueno, queremos darle la cordial bienvenida a gente del Ministerio de la Vivienda que nos acompaña, el director del jefe de División de Desarrollo Urbano, don Vicente Burgos, bienvenido. La asesora legislativa que siempre nos acompaña, que está por red, Janet, saludo. La gente de la Cámara de la Construcción que nos acompaña también el día de hoy, la señora vicepresidenta nacional, la señora Jacqueline Galvez, muchas gracias por estar acá. Y de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, la señora María Beatriz Silva. Hay otro nombre que dice don Carlos Pinto también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, el tema de hoy que nos convoca es continuar analizando el proyecto de ley en primer trámite de mociones de los senadores de esta misma comisión que modifica el decreto con fuerza de ley 458 de 1976 que aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcción con objeto de establecer las exigencias de fundamentar las resoluciones que indica. Esta moción que nace a consecuencia precisamente de permitir agilizar procesos o más que nada evitar la reiteración de procesos en materia de demoras en las tramitaciones de los mismos. Queremos tener al tanto de que hemos visto con bastante preocupación, aquí tuvimos a la gente de los presidentes, de los directores de obras municipales, y obviamente, gracias José, y obviamente que lo que más nos complica a todos es el hecho de que queremos, hoy día se habla mucho empiezan a ponerse de moda ciertos términos como la permisiología, cuando normalmente uno habla de las tramitaciones, las reiteradas tramitaciones de proyectos. Yo no sé por qué esa tendencia que tenemos nosotros a crear estas cosas extrañas, ¿ya? Y la empezamos a usar todo. Permisiología, hoy día todos hablan, en vez ya nadie habla de trámite, hoy día hablan de todo de permisiología, ¿ya? ¿Ya? Es como cuando en su época hablaba de la experiencia y se hablaba del expertise, y hablaban todo, ¿ya? Pero bueno, es parte de nuestra realidad copiona, por lo demás. Pero bueno, básicamente lo que busca esta norma es efectivamente entender de que hay un proceso, hay unas dificultades en lo que significa la tramitación de proyectos en materia de edificación. Y que eso significa demoras que a veces es necesario corregir. Y este proyecto nace con esa inspiración, ¿ya? De entender de que además las resoluciones que se emitan por parte de las direcciones de obra deben tener toda una fundamentación a objeto de evitar ¿qué cosa? La permanente reiteración de trámites buscando la aprobación de determinados proyectos. Como que siempre que se presentan estos temas, surgen a continuación después otra batería de observaciones y eso es lo que no se entiende, eso es lo que se busca. Bueno, ayer hablaba con Vicente sobre este particular, te ofrezco la palabra para que veamos, porque habíamos quedado la última de tener precisamente la opinión de ustedes del Ministerio. Lo que queremos es agilizar, eso es lo que queremos, agilizar. Vicente. Gracias, senador. Por su intermedio, comentarle,
que nosotros como ministerio también estamos preocupados por la situación actual de los permisos de edificación, por las dificultades que los directores y directoras ahora enfrentan para la aprobación de permisos, que tiene una serie de causas, al fondo, una serie de aumento de responsabilidad en el último año, también un interés inmobiliario en generar más proyectos, y una serie de condiciones que han hecho que los proyectos hoy día sean más difíciles de gestionar. Eso es un hecho indesmentible. En consecuencia, nosotros como ministerio estamos preocupados y es así que nosotros, en el contexto de un proyecto que está tramitándose en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vivienda, que debiese estar para aprobarse probablemente mañana, en su última parte, ya estamos en la aprobación de la parte especial, eh, justamente pretende establecer una serie de herramientas como para poder modificar la Ley General de Construcción en cuanto a mejorar lo que usted denomina como permiso, o lo que se ha denominado como permisología, estableciendo una batería de herramientas, entre ellas las cuales se encuentran, por ejemplo, la posibilidad de establecer ciertas declaraciones que reemplacen algunos permisos de edificación para justamente desatochar a las acciones de obras municipales. También se está especificando un mejor procedimiento de reclamación, que es justamente bastante en sintonía con lo que pretende este proyecto, senador, en el sentido de mejorar las condiciones en cuanto a cómo los particulares puedan referirse a las distintas resoluciones que emiten las direcciones de obras municipales y a su reclamación, y que no enfrenten un poco hoy día la dispersión que existe en cuanto a las reclamaciones que pueden llevarse a distintos tribunales o distintos organismos administrativos, también la Seremi, y también en cuanto a el sentido que tengan esta resolución. En consecuencia, y también nosotros estamos preparando otra, en este contexto, nosotros, el proyecto del diputado Fuenzalía fue acordado con muchos asesores y asesoras de la Cámara de Diputados, y se hicieron mejoras, algunas que se hicieron por indicaciones que hicieron los propios diputados y diputadas, y otras indicaciones que hicimos como ejecutivo. Sin embargo, esas indicaciones todavía no están, nosotros no hemos finalizado todavía lo que nosotros pretendemos para ese proyecto, y esas indicaciones nosotros con Janet lo hemos conversado, quisiéramos ingresarlas, el segundo paquete, acá en la comisión. En consecuencia, nosotros creemos que este proyecto podría perfectamente sintetizarse en la tramitación del proyecto que estoy comentando, que justamente está incluido dentro de lo que podríamos decir las prioridades legislativas del Ejecutivo, justamente para conseguir el mismo objetivo que persigue esta modificación de artículos, pero que nosotros creemos que podemos hacer está la situación y está de alguna forma el contexto político, y también en nuestra expresión hay una cierta unanimidad o a lo menos consenso, a lo menos así lo hemos visto en la Cámara de Diputados y Diputadas, en cuanto a establecer un buen paquete de mejoras para modernizar finalmente nuestro sistema de permisología o de permisos de edificación que hoy día frente a la Ley General de Construcciones. Yo traje una presentación, podría mostrarla, pero en resumen es un poco lo que le acabo de mencionar, senador. Eso. Ya, correcto. Mira, quizás sería bueno pudieran remitirnos, ¿verdad?, los antecedentes que se está tramitando para ver cómo coordina con el tema, cómo se lee una cosa con la otra. Y no sé si la Cámara tiene algunas opiniones sobre este particular. Tienen la palabra. Tienen que identificarse, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, Beatriz Silva, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara. La verdad, nosotros trajimos una presentación también en la que detallamos también la relación que vemos entre ambos proyectos. Nosotros valoramos mucho todas las iniciativas que tiendan a reducir los plazos de la construcción, porque ha sido un gran dolor para el rubro, y creemos que si bien el proyecto del diputado Fuenzalía aborda la mayoría de estos temas en general, este proyecto de todas formas podría ser un aporte y un alivio tal vez en lo más inmediato, por ser un proyecto más acotado. Ya, perfecto. Mira, a ver, yo le sugeriría, frente a este proceso, porque este proyecto nace a consecuencia precisamente de que muchas entidades del mundo de las constructoras manifestaron las dificultades que se tenían en este tema, y también de particulares, ¿ya?, que frente a la reiteración de observaciones, ¿ya?, observaciones sobre observaciones, y siempre como que queda al final un camino abierto por parte de generar más trámites que perjudican el proceso de ejecución de determinada obra. Si el planteamiento yo sugeriría que pudiéramos entonces, mira, están nuestros asesores, podrían conversar, ¿verdad?, en algún minuto
contigo, Vicente, y ver de qué manera se van conjugando los dos proyectos. Nosotros no tenemos ningún problema en esperar las presentaciones que hagan, ¿no es cierto?, eventualmente en este segundo trámite. Si tú me dices que ese proyecto va a llegar relativamente rápido, a ver nosotros los escenarios de los tiempos que tenemos, yo no haría, por lo menos yo en lo personal no haría ningún problema en esperar esa tramitación, ¿ya? Pero me gustaría tener los antecedentes del proyecto que está en la Cámara, ¿ya? Pudieran remitirlo, por favor, a la Secretaría, y la Secretaría nos remitirá a nosotros para el cual el estado que está, y en el segundo trámite ver si hay que hacer las observaciones pertinentes para mejorarlo. No tenemos ningún inconveniente, ¿ya? Por cierto, senador, y solamente agregar que, de hecho, el acto de observación es que algo que ya no está muy bien regulado en la ley, estamos incluyéndolo. En consecuencia, también podríamos establecer algunas modificaciones en el sentido que persigue este proyecto, porque es, por cierto, complementario a lo que usted menciona. Así que sí, se lo enviamos hoy día a la Secretaría, no hay problema. Ya, pues perfecto. Ese sería el acuerdo, ¿le parece, senadores? ¿Ya? Bien, lo acordamos de esa manera entonces, ¿ya? Muchas gracias por el tema, Vicente, ¿ya? Así que vamos a estar atentos a las informaciones y cómo avanzamos con su tramitación, ¿ya? Bien. Tenemos secretario a don Marcos Kaplún. Sí, perdón. Sí, perdón, senador. Ah, ya. Diga. Ahí sí. Presidente, muchas gracias. A nosotros igual nos gustaría en alguna instancia, que era lo que nos motivaba, en venir hoy día a presentar esta presentación que traíamos, que creemos que es importante que se generen instancias técnicas donde se aborde en forma temprana los problemas. ¿A qué me refiero? Hay varios ejemplos de situaciones que en algunos DOM se puede trabajar, donde uno presenta el proyecto a la municipalidad o al DOM respectivo y se hace este acercamiento de mejora. Entonces se revisa con anticipación, se genera una mesa de trabajo, ¿me entiende? Y eso permite agilizar los procesos también. Y creemos nosotros que sería importante considerar alguna de estas instancias, porque si bien es cierto que a mucho de la buena voluntad del DOM y de la constructora, que así lo haga, y llegue con los antecedentes, distinto sería que se provocara esta instancia de mejora del proceso. Eso, presidente. Mira, ten plena certeza que en el segundo trámite vamos a coger esa sugerencia, ¿ya? Vamos a coger la sugerencia en el sentido de ver cómo perfeccionamos, cómo avanzamos, porque lo que nos interesa al final de cuentas es resolver esos cuellos de botella que están afectando el proceso de ejecución. De hecho, las mismas direcciones de obra que hablaban de establecer el mecanismo del sistema electrónico, daban ellos también una serie de sugerencias, pero en ese trámite, en este segundo trámite, que va a estar muy atento Vicente, ¿verdad? ¿Tú dices que hoy día lo votan? Mañana. Bueno, estamos a estar muy atentos a ese proceso y apenas venga para acá, anticipa por favor toda la información para que podamos hacer el avance en materia del trabajo legislativo, incluso el prelegislativo con nuestros propios asesores, ¿ya? Muchas gracias, presidente, porque claramente una forma de ejemplo es trabajar en forma anticipada y prever los posibles, observaciones que tenga un proyecto. Sí. Y hay lugares donde además los directores de obras pueden aportar con pertenencia y mejora a los proyectos. De todas maneras, Jacqueline, te agradecemos como Cámara Chilena de la Construcción la inquietud. Estamos aquí con el mismo objetivo, así que eso es lo que buscamos. Le agradecemos el tema y vamos a tomar las providencias en la tramitación en el segundo trámite respecto de este particular, ¿ya? Y vamos a abrir también todas las opciones para corregir, mejorar, avanzar, observar, y que el Ejecutivo, con la disposición de ellos también, para mejorar el proceso de ejecución técnico de los proyectos que se están presentando, ¿ya? Así es que ningún problema, así lo acordamos y así lo vamos a hacer, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, tenemos, secretario, tenemos en el punto 2 para recibir al señor Marcos Kaplún, director de CAICO International Group, quien pondrá acerca de los beneficios que genera
a la ciudad, la transformación de inmuebles destinados a oficinas en viviendas y los desafíos que ello representa para el urbanismo. ¿Ya? ¿Están acá? Recording stopped. Bien, bien, vamos a iniciar la segunda parte de nuestra sesión del... Bien, vamos a iniciar la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Y en esta segunda parte nos corresponde recibir a don Marcos Kaplun, director de Caico International Group, quien expondrá acerca de los beneficios que generan en la ciudad la transformación de inmuebles destinados a oficinas en vivienda. Entiendo que tiene una presentación, le damos la más cordial bienvenida por la posibilidad de abrirnos también nosotros este espacio para que ustedes puedan exponer esta experiencia. Y nos acompaña para este objeto de proyectos y rehabilitación de Calam Chile Sociedad Anónima, el gerente general, don Javier Latorre. ¿Ya? Bienvenido. La gerente de estudios, dice aquí también la señora Lorena Dintras. Bien, bienvenido. Bien, ¿quién va a hablar? Don Marcos, tiene la palabra. Perdón, una pequeña historia primero. Estaba yo en Madrid en julio del año pasado y caminando por la Gran Vía, que es una de las calles principales de Madrid, me di cuenta que en varios edificios estaban trabajando y decía transformación de oficinas a vivienda. Entonces me llamó la atención, empecé a averiguar y resulta de que la empresa que estaba haciendo todas estas cosas era Calam, una firma española que empezamos a conversar. Ellos estaban en Chile restaurando el Teatro Municipal de Iquique. Y están el Teatro Municipal de Iquique, el Museo de Mejillones, el Palacio Pereira, varios palacios de Viña, y empezamos a conversar y nos pusimos de acuerdo para que ellos pudieran hacerse cargo de esta tendencia mundial, porque el tema de la cantidad de oficinas vacías
que hay en todas las capitales del mundo es muy grande, sin grandes posibilidades de que se recuperen esas oficinas, porque el teletrabajo hizo que mucha gente cambiara su sistema de trabajar. No sé si ustedes vieron una noticia el viernes de que el alcalde de Nueva York quiere transformar oficinas vacías en 20.000 viviendas, pero para eso está pidiendo cambio en las regulaciones. Ellos, en Santiago Centro, hay 200.000 metros de oficinas vacías, sin ninguna posibilidad de que se vuelvan a hacer lo que eran, y los precios, si ya consigue alguien que quiera arrendar, vale la tercera parte de lo que valía en épocas normales. Entonces, el tema de esta tendencia es no solo para oficinas, sino que para hoteles y otras instalaciones que están. Y ya la comuna de Huechuraba ya cambió su reglamentación en el sentido de que no solo se pueden hacer oficinas, sino que indistintamente vivienda. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Javier para que él explique en qué consiste el sistema y después Lorena les va a explicar qué ha pasado en otros países, cómo han intervenido las autoridades para poder desarrollar con incentivos para la gente que transforma. Porque en este minuto el dueño de una oficina en el centro tiene 4 costos. Tiene el costo del financiamiento bancario, la cuota. Tiene que pagar los gastos comunes, las contribuciones y los seguros. Entonces, llevan 2 o 3 años sin poderse arrendar. Entonces, están todos evaluando la posibilidad de las transformaciones. Bien, don Marco. Nosotros le damos la palabra a don Javier. Don Javier tiene la palabra. Y tengo entendido que está su exposición ahí, así que... Sí. Buenos días. Agradecer que nos hayan podido recibir. Mi nombre es Javier Latorre y, como decía Marcos, soy gerente general de la empresa Proyecto de Rehabilitación Escalam en Chile. A ver, un poco el motivo de esta exposición es también para nosotros importante que desde las autoridades, sean autoridades nacionales o autoridades municipales, tomen conciencia de este problema que viene a solventar también algunas circunstancias que afectan a toda la comunidad, como es el abandono de las zonas centro de las ciudades, lo que genera mayor delincuencia, mayor informalidad en el comercio. Bueno, lo que un poco todos ya sabemos y hemos visto que está pasando principalmente en el Gran Santiago, en Santiago Centro, pero es coyuntural a cualquier tipo de ciudad, tanto en el país como en otros países. El problema viene asociado también a un, como decía Marcos, hoy en día hay una vacancia muy alta bueno, el Santiago Centro, por ejemplo, sufrió el paso de residencial a oficinas y ahora se ve abocado a verse abandonado por las oficinas y quedar muchos metros cuadrados vacíos, que eso, unido a otros problemas que hay de tipo social o socioeconómico, está generando también que se vaya deteriorando el centro y, bueno, y como digo, no solo en Santiago, sino también sucede en otras ciudades de Chile. Y bueno, y considerando que existe un déficit habitacional bastante importante, hay mucho interés también por parte de las autoridades de generar recursos y generar instancias para poder dotar a las ciudades de mayor número de unidades de vivienda disponibles. Este es un proceso que se ha venido dando en otros países y, bueno, y que las autoridades en ese caso también han tomado medidas para favorecer e incentivar este tipo de transformaciones, que es un poco lo que queremos también que se tome conciencia a nivel político y a nivel institucional.
Bueno, como decía, en Chile hay 640.000 familias aproximadamente. Estos son datos que van cambiando constantemente con necesidad de vivienda. Han crecido los campamentos, bueno, la vivienda también informal y bueno, y ha habido un aumento, como decía, del índice de delincuencia en las zonas deterioradas de los centros de las ciudades. Por otro lado, tenemos lo que hoy en día, incluso también desde organismos institucionales, se ha estudiado lo de la ciudad 15 minutos, que en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, lo han tenido en consideración y es un proyecto que están llevando a cabo en el microcentro de Buenos Aires. La ciudad 15 minutos, ¿qué significa? El dotar a la población o al usuario de una determinada área de la ciudad que tenga todos sus recursos, y tanto a nivel comercial como a nivel de salud, a nivel de transporte, en todos los niveles, a 15 minutos de su casa. Y ese es un objetivo que incluso yo creo que desde el Gobierno de Chile también se ha puesto énfasis en llevarlo adelante, y hay políticas públicas que también tienen que ir encaminadas hacia eso, y eso bien redunda en una habitabilidad de las ciudades mucho más humana y más cercana al ciudadano, mejorando su calidad de vida. Por otro lado, y bueno, poco lo que veníamos presentando, el tema de la reutilización adaptativa, bueno, se está dando en gran parte del mundo. Hay ejemplos en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades del mundo, con distintas implicancias. Por ejemplo, como decía, en Buenos Aires ya se han tomado medidas en cuanto al microcentro. En Perú, en Lima, se han tomado medidas también en la comuna de Miraflores. En Ciudad de México, también Ciudad de México ha tomado medidas al respecto. O sea, es una tendencia que, y obviamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, que mencionaba Marcos, Chicago, Washington, son ciudades que han tomado medidas en pos de favorecer la reconversión de esos grandes edificios, que en algunas ocasiones en Santiago Centro tenemos edificios hoy en día vacíos de 20.000 metros cuadrados, o sea, que puedan ser reutilizados y reconvertidos a vivienda. En el centro se calcula que 200.000 metros cuadrados hoy en día... digamos, cuadrando en una construcción de una vivienda. Perdón, por ejemplo, ubicar los almacenes París, que están en Alameda y San Antonio... A ver, disculpe, por favor. Perdón. El problema está que si no tenemos los micrófonos activados, no se escucha. La gente que está afuera no se pueden grabar, no se puede hacer este tema. El senador Soria pregunta cuánto equivale, ¿no es cierto?, eventualmente de toda esa construcción, a cuántas viviendas se pudieran habilitar en esos 200.000 metros cuadrados. Disculpa, es que pasa lo siguiente. Si no prende el micrófono... Perdón, disculpe. Lo que pasa es que tú necesitas un edificio completo o tener el 80% del edificio. O sea, hay muchas oficinas que están vacías, pero que son pisos en edificios. Pero, por ejemplo, Almacenes París, Alameda y San Antonio, tiene 9.000 metros cuadrados, en que tiene el piso de abajo, que es comercial, y 8 pisos hacia arriba. En esos 8 pisos cabrían 177 departamentos. Ya se entregó una oferta por Almacenes París porque es una esquina donde pasa más gente en Chile, la esquina de Alameda y San Antonio, y está cerrada hace 3 años. Eso es más o menos la relación. En Santiago Centro, para hacernos una idea aproximada, estaríamos hablando de 4.500 unidades.
una estimación. 4.500 viviendas, 4.500, 5.000, depende un poco también en un mes estarían en acción. Claro, y es un número considerable. Aparte lo que comentábamos, si tú llevas incluso en este último periodo que Santiago Centro o otras ciudades del país, el centro de la ciudad estaba destinado a oficinas, a las 8 de la tarde quedaba vacío, y eso también genera calles desiertas, favorece otro tipo y le quita vida, digamos, al espacio urbano, ¿no? O sea, el llevar residencial a los centros de las ciudades también va a traer, hoy en día hay 600 placas comerciales en Santiago Centro que están vacías. Va a traer también un fomento del pequeño comercio, de mucha más actividad, y eso tiene que va a ir acompañado sí o sí, porque es un proceso que ya se conoce, si no estamos inventando nada. Va a ir acompañado, obviamente, también con la intervención de la municipalidad o de otros organismos públicos en cuanto a seguridad, a mejor iluminación también en las calles, y eso va a favorecer también un renacimiento de todo lo que es el centro de Santiago, que es algo que las ciudades no pueden perder, porque es donde se concentran los mejores edificios, donde se mantiene gran parte del patrimonio, y donde hoy en día si queremos tener una ciudad habitable, una ciudad abierta al mundo, el centro siempre es el punto donde mira todo el mundo, y considerando que el Palacio Presidencial está también ubicado en ese sector, ¿no? Que yo creo que es importante. Y bueno, un poco incidir en ese tema de que la reutilización adaptativa, además, hoy en día, de algo que se habla tanto, es sustentable, porque genera menos residuos, genera menos contaminación al trabajar sobre edificios existentes, y los tiempos de ejecución y los tiempos, incluso la inversión, tiempos de ejecución y puesta en valor de esos edificios se acortan considerablemente, porque para construir un edificio nuevo de departamento estamos hablando de entre 2 y 4 años, depende del tamaño del edificio. En un proceso de reutilización o de rehabilitación de un edificio existente estaríamos hablando de entre 6, 8 y 12 meses, 14 meses máximo, dependiendo también del tamaño y las dificultades. Yo creo que eso también es un dato bastante favorable, y bueno, y hay que considerar que cada vez hay menos suelo disponible, y el costo del suelo también, ya partimos de algo que ya existe, es también un beneficio, ¿no? Evitas también muchos trastornos a la hora de construir. Sí. Bien, don Javier, mire, no sé, aquí está Janet. Janet, ¿han tomado contactos con el Ministerio, con la Municipalidad de Santiago? Bueno, claro, uno ve el deterioro de la zona central desde el estallido, ¿no es cierto? Después el problema del COVID, la pandemia, que generó también todo un efecto complementario. La migración, efectivamente, ha habido un evidente deterioro de la zona central de Santiago. Muchos locales cerraron, y evidente, ¿no es cierto?, en las calles principales. Y evidentemente que no da lo mismo hoy día, no sé, yo creo que lo peor incentivo que puede tener algún turista es ir al centro de Santiago, porque incluso quedó subsumida en esa misma precariedad todo el mundo del patrimonio, que se habla tanto, ¿verdad?, con los deterioros que uno lo ve permanentemente a diario. Así que me parece que un tema no menor, significativo, poderlo ver cómo se regenera, cómo se reutiliza. Vamos a consultar, vamos a ofrecer la palabra. Señora Pascual. Luego, Janet, te vamos a dar la opinión, te vamos a pedir también. ¿No? No. Sí. Si me permite, sí, nosotros hemos estado en contacto. El ministro ha recibido al expositor en reuniones que fueron solicitadas por lobby, y para nosotros es un tema de real preocupación. Nosotros hemos estado examinando algunas edificaciones que están dentro del centro de Santiago principalmente, y viendo la posibilidad de reconversión.
Lo que pasa es que no es tan fácil, o sea, tal como él señala, hay normas que, o sea, la normativa de repente hace un poco viable esta alternativa y por otro lado también los costos de reconversión son altos, pero estamos trabajando en la materia. Nosotros tenemos dos divisiones que están viendo lo que es desarrollo urbano y la división técnica y lo estamos analizando caso a caso también, depende de los... Hay edificios más antiguos, como el caso del edificio de Almacenes Parilla, y otros más nuevos que han quedado en situación de desalojo. Muchas de las empresas se fueron hacia la zona oriente y dejaron sus edificios desocupados. Bien, muchas gracias, Janet. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo lo primero saludar a los invitados, a la invitada, a los senadores y a todos los asistentes y a Janet, como siempre, que nos acompaña. Yo, en relación a esta materia, lo primero es plantear que el proceso, tal cual como lo decía Janet al final, el proceso de migración de oficinas comerciales, de casas matrices, etcétera, desde el centro de Santiago, yo fui concejala por Santiago desde el año 2008, así que esto no partió con el estallido. Esto viene desde mucho antes, viene desde las administraciones de Alcaíno, Salaquet, en adelante, puesto que precisamente hay una oferta, digamos, para el nivel de ciertas oficinas comerciales en lo que se conoce como Sanhattan, en Vitacura, en Las Condes, etcétera, que fue atrayendo, digamos, ¿no? Por cierto que hoy día, digamos, puede haber una situación mucho más crítica, producto, digamos, también de las situaciones que ha vivido el país en el marco de los últimos años. Pero lo digo como tendencia, viene desde mucho antes y era una preocupación de la municipalidad en particular desde bastantes años antes, digamos, que el estallido. Lo segundo es que yo puedo entender, y de buenas a primeras parece una idea bastante atractiva, digamos, ¿no? El poder rehabilitar edificios que ya están construidos, edificios que además, en general, los que son edificios antiguos, patrimoniales, tienen una calidad de edificación, de construcción, de materiales, digamos, que son muy duraderos, digamos, en el tiempo y por lo tanto, desde esa perspectiva, la posibilidad de rehabilitarlos es fantástica, digamos. Sin embargo, dos cosas, digamos, que me preocupan. Una, que es lo que plantea Janet en términos del estudio, efectivamente, de qué tipo de normativas realmente se pudieran modificar para poder acoger y albergar, porque a lo mejor no en todos los edificios se podría hacer. Los centros capitales o los centros comerciales también de las ciudades también es bueno que recuperen ciertos espacios para el propio uso, digamos, comercial. Lo digo porque efectivamente la ciudad, mientras más destinos distintos convergen en los mismos barrios, también se hace más democrática, ¿no? Y se utiliza más a todas las horas del día, que es lo que queremos, digamos, en materia de evitar que puedan ser espacios para la delincuencia o para que obviamente no queremos que ocurran en general en nuestras ciudades, digamos, ¿no? Pero en este sentido, ¿cuántas las dificultades normativas? En general, el Centro Santiago es altamente consolidado, no tiene, todas las normativas actuales implican una cantidad de estacionamientos adscritos, digamos, a vivienda. Eso no se puede tener hoy día en el centro, no se puede, o sea, hay que adscribirse o a los privados que ya existen aparte o no hay. ¿Cómo pudiera, o sea, qué medidas ven ustedes en eso? Y en rigor, las viviendas que ustedes están proyectando o calculando, yo entiendo, digamos, que este cálculo sobre los 200.000 metros cuadrados es un ideal. Me figuro que los 200.000 metros cuadrados que aproximadamente tiene la Comuna de Santiago no necesariamente es íntegramente, va a ser utilizado en vivienda, digamos, ¿no? Pero de qué valor de viviendas están pensando también, ¿no? Y por lo tanto, cuánta facilidad pudiera existir también para la gente para solucionar de verdad una temática de vivienda ahí, digamos, y no se transforman en viviendas de muy alto costo, etcétera, etcétera. Eso. Sí, a ver,
Sí. Yo entiendo que no vamos a entrar en una discusión de cuándo comenzó el deterioro progresivo del centro de Santiago. ¿Ya? Podemos tener opiniones distintas, pero es evidente que hay un minuto en el cual Santiago se deterioró definitivamente, independiente de que tenga un proceso. Hubieron esfuerzos en el pasado también por mejorar la calidad urbana de la ciudad. Pero, en fin, lo que sí, efectivamente, aquí esto surge en una serie de exigencias, no es solamente la voluntad, el deseo. Ustedes mismos plantean perfeccionamiento en materia regulatoria, exenciones en materia tributaria, en materia de impuestos. La senadora Pascual planteó un tema súper relevante. Estos edificios no están diseñados para, por lo tanto, están los problemas de los estacionamientos, los espacios verdes, las áreas verdes, en fin, hay una serie de limitaciones. Y por lo tanto requiere una revisión bastante profunda con el Ejecutivo, especialmente con el Ejecutivo. Puesto que tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer en definitiva con el centro de las ciudades que están con este proceso. Y eso hay que buscarle alguna respuesta, alguna solución. Efectivamente hemos valorado lo que ha pasado en algunas otras ciudades y entendemos que aquí hay que hacer algo en esta misma dirección. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, no tenemos mucho tiempo, pero entendemos que esto es un inicio de una conversación bastante más larga y que requiere la intervención de bastantes más actores también. Don Javier. Si me permite, en un momento también quería contestar a la senadora. Hoy en día la demanda en el sector centro viene a ser en departamentos de 1 y 2 habitaciones, que eso puede ir cambiando a medida también que se puedan y que también que la población vea que realmente el centro se está recuperando. Hoy, ¿a qué foco se orientan este tipo de transformaciones? A gente joven que igual está un poco más desprejuiciada en ese sentido, de ir a vivir a una zona que estamos constantemente escuchando noticias malas, por decirlo de alguna manera, o gente que vive en el sector, que trabaja en el sector, que gasta mucho en transporte, en llegar de otras comunas al centro para ir a trabajar. O sea, hay una serie de público objetivo que es el que hoy, digamos, marca la necesidad, y eso está más orientado también a ese sector que tiene más dificultades para obtener vivienda. Obviamente, la gente joven que está empezando una carrera profesional o trabajando, está empezando su periodo laboral, tiene menos recursos para también obtener. Hay que considerar también la dificultad que existe hoy en día con el crédito, ¿no? Y bueno, por eso la mayoría de estas transformaciones se orientan al arriendo, a lo que es arriendo. Y efectivamente, a medida que vaya generándose ese proceso de cambio, seguramente, y estoy convencido de ello, se va a poder también ser más transversal el público y el tipo de vivienda al que se vaya apuntando. Igual, el objetivo, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la situación del centro y, como bien decía el senador, no vamos a entrar de cuándo empezó, sino cómo está, ¿no? Y eso es trasladable a otras ciudades, aquí, a Concepción, a cualquier otra ciudad del país. Nos centramos en Santiago porque obviamente concentra el mayor número de población, ¿no? Y también de demanda. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, y como decía la senadora y que nos acompaña también en la plataforma, es qué medidas puede tomar el Estado, la Administración, sea general o sea pública, o sea municipal, para facilitar esos procesos, que es un poco lo que iba a exponer iba a exponer Lorena, cuáles han sido las medidas que han tomado otras ciudades y cómo eso se puede llevar a la práctica, si aquí lo que se trata no se trata tanto que el Estado intervenga en generar esas unidades de vivienda, sino también en incentivar a los inversores o la gente que hoy en día tiene edificios vacíos, incentivarle a que pueda invertir en esa transformación y pueda también acotar sus costos. Y es un poco lo que... Tenemos unos minutos. Sí. Tenemos unos minutos todavía. Lorena, por favor.
Sí, voy a ser como bien puntual. Dentro de las cosas que estaban comentando, por ejemplo, de eliminar las exigencias de estacionamiento, que podría ser una solución, pero no es el principal problema que tenemos a la hora de hacer proyectos de reconversión. No es que la normativa se esté poniendo tantas trabas para que estos procesos continúen, sino que es más bien la celeridad que haya en la tramitación de los permisos. O sea, eso está siendo más incidente que los bloqueos mismos que pueda tener la normativa. Y por otra parte, existen promociones que sí se están dando en otros países para que estos proyectos puedan continuar y financieramente sean rentables para la empresa privada para meterse en la reactivación, porque tenemos el camino que sea el Estado el que intervenga, se apropie de estos espacios y los reconvierta, o tenemos la opción de permitir que la empresa privada entre y invierta en este desarrollo. O sea, entendiendo esto como un concepto de regeneración urbana, más que solamente una reutilización, un poco lo que comentaban, de recuperar el tejido urbano de la ciudad a través de esta reconversión. Hay varias medidas que se están tomando en muchas partes. La celeridad en la tramitación de los permisos es clave. Luego tenemos beneficios tributarios que se pueden otorgar, que vienen tanto para el que está ejecutando las obras como para el que va a comprar una propiedad que está en esta calidad de reconversión. Promover el uso mixto, porque sí que ahí tenemos, bueno, en normativa que es un poco más complejo, que a veces se pide que, si bien está comercial, no es solamente en la primera planta la superficie, sino que se distribuye en todas las plantas. Son como algunos detalles que sí que se podrían ir mejorando. Tenemos como promoción también reducción de tasas municipales, de permisos de obra. Voy a mostrar, bueno, un poquito hemos visto en prensa lo que ha ido ocurriendo. Principalmente son cosas que han estado ocurriendo en Santiago, de vacancia de edificios, que sale, yo creo que todas las semanas aparece algo nuevo. Y en prensa internacional ya se está hablando de las medidas que están tomando las distintas municipalidades o gobiernos para promover. Nueva York hizo un plan que se entregó en enero de este año, que era un estudio de la reconversión, y ahora ya están empezando a implementar algunas de las medidas. Y ahí tenemos facilidades principalmente de impuestos y celeridad en la tramitación de los permisos. Tenemos el barrio Miraflores en Perú, que también hizo un plan de reconversión, que igual si nosotros lo pensamos acá, no es que no se haya discutido el tema con anterioridad, porque existen planes de regeneración urbana que se podrían adaptar a este caso en particular que estamos teniendo de vacancia de oficina, pero que no se han llegado a aplicar. O sea, yo no creo que estemos tan atrás, porque esa discusión ya se implantó y ya se ha empezado a desarrollar. Lo que pasa es que no lo estamos implementando todavía. Bueno, una cosa que mencionó Javier, que yo creo que es súper importante, estas zonas en que tenemos la vacancia de oficina son de uso, o sea, de un suelo que es importantísimo en el tejido urbano, porque estamos en pleno centro de las principales ciudades del país. Ese suelo no se puede optar hoy por hoy para construcción nueva de vivienda, o tendrían que ser viviendas de altísimo costo. La única manera que nosotros pudiéramos insertar un tejido social medio es a través de los procesos de reconversión, porque tenemos estos edificios que se están devaluando y que no requieren una inversión tan grande como la de construir de nuevo, y el suelo ya lo tienen, entonces no es necesario, como el edificio nuevo no se puede permitir ese suelo, en Huérfanos con San Martín, por ejemplo. Por otra parte, es una solución a corto plazo, porque el proyecto no se desarrolla en 24 meses, se desarrolla en menos de un año, ya tenemos habilitadas viviendas. Así que eso es importante. Sí, mira. Sí. Sí, perdón. Quería comentar las medidas que comenta Lorena y que se han tomado en otros países o en otras ciudades. Obviamente no tienen que ser definitivas. Si son medidas transitorias por un periodo de tiempo para favorecer Hoy en día hay muchos inversores con los que nosotros hemos tratado que están un poco a la expectativa de qué va a hacer el gobierno, qué van a hacer las instituciones al respecto, porque los números todavía dan muy justos no es lo mismo el que dispone del edificio y puede invertir que el que tiene que comprar el edificio e invertir en la reconversión. Y ahí los números se acotan.
si desde la Administración se pueden dar medidas transitorias de reducción a nivel de impuestos, de contribuciones, durante un periodo de plazo para proyectos que se activen en 2023 y 2024, por poner un ejemplo, eso va a incentivar también y va a llamar a otros. Y no tienen por qué ser medidas que permanezcan a lo largo en el tiempo, si se trata de solucionar un problema que tenemos hoy. Y el problema muchas veces que vemos es, y como bien decía Lorena, es los tiempos, los plazos. Que al final los plazos de tramitación de permisos, y de tomar también medidas por parte de la Administración son muy lentos para lo que la sociedad y la demanda requieren, ¿no? Y eso es un poco lo que... Disculpe que... No, mire, nos parece interesantísimo el planteamiento, sin duda que sí. O sea, saber que tenemos un espacio en el sector de altos costos, de altos niveles, ¿verdad? Con todo el impacto más que tenemos con los déficits de vivienda. En la Ley de Integración Social Urbana, que fue el último marco regulatorio que se dictó acá en nuestro país, hay un espacio destinado al tema de la renovación urbana y se habló mucho respecto de la recuperación de barrios deteriorados, ¿ya? En el cual perfectamente pudieran caer este tipo de situaciones. Por lo tanto, hay un marco regulatorio general que es la Ley de Integración Social, que es fresquita, es nuevita, es de ahora. Lo segundo, entendemos que aquí, claro, hay implicancias de diversas naturalezas. Hay implicancias de regulación que hay que resolver. Como tú señalabas, hay zonas en el plano regulador, dice que esto es una zona comercial, ¿cómo lo compatibilizamos, verdad, con el uso residencial? Que pudiera ser un cambio a lo mejor mayoritariamente más residencial que comercial, independiente de que las plantas se mantengan, verdad, en ese carácter comercial. Hay materias de orden tributario que ustedes plantean, exenciones, impuestos, bueno, aquí está el Ejecutivo. Nos parece súper relevante, o sea, de hecho, frente al déficit de vivienda que tiene nuestro país, frente al deterioro urbano, que esta misma ley, ¿verdad?, hace mención varias veces a ver cómo resolver este tema, hay un escenario, yo creo, hay un escenario como para hacer algo, sin duda que sí. La experiencia de otros países lo han hecho. Comentaba recién con la biblioteca, le vamos a pedir, Verónica, por favor, que veamos qué experiencias más tenemos en este sentido. Le vamos a pedir también al Ejecutivo qué pasos se están pensando diseñar en relación a este tema, pero también tenemos detrás de todo esto, hay evidentemente un sector privado que tendrá que definirse cómo hacerlo, porque hay que compatibilizar materias en ese contexto. ¿Le parece que le pidamos también al Ejecutivo alguna información sobre este particular, senadores? Lo que vamos a pedir a la biblioteca, alguna información general y cómo esto pudiera impactar en materia del déficit habitacional, que en definitiva es lo que nos interesa a todos. ¿Se acuerda? Tiene medio minuto. Medio minuto. Les quiero decir, usted preguntaba cuánto pueden costar los departamentos en el centro. La verdad es que hay que tratar de comprar los edificios a un precio muy, muy bajo, que anda entre 20 y 25 UF, para que después de transformado a vivienda no cueste más de 50 UF, lo cual significa que los departamentos van a estar en alrededor de 2.000, 2.500 UF, dependiendo del metraje. Y la otra cosa, hay 500 locales vacíos en el centro de Santiago. Yo se lo dije a la alcaldesa, que hay 500 locales vacíos. Y el centro tiene todos los servicios. El centro no se inunda. Los barrios se inundan cuando llueve mucho. Así que este es un tema de mucha actualidad. Hoy día en el Diario Financiero sale otro edificio que se está construyendo, que es de estacionamiento, se va a transformar a vivienda. Y todos los días están apareciendo nuevos permisos y nuevas actividades, y llama a la gente, porque aquí la gran ventaja es que estamos con los líderes mundiales, porque hay gente que dice, mira, yo lo puedo hacer con un maestrito. Entonces después llaman de que las cañerías no funcionaron, que el ascensor quedó dentro del living, que la escalera no sirvió. Entonces aquí hay que tener expertos. Y quiero aprovechar de agradecer al presidente y a todos los senadores la gentileza que tuvieron de recibirnos. Y quisimos venir presencialmente, además para saludar a mi amigo Jorge Soria, tantos años que no nos veíamos.
Así Bien. que muchas gracias, presidente. Bien, pues bueno, de todas maneras nos parece muy interesante el planteamiento, creemos que lo valoramos frente al marco de la dificultad habitacional que tenemos, un espacio que está allí, sabemos, está el suelo, está la construcción, está la infraestructura, habrá que compatibilizar las cosas que haya que compatibilizar. No me cabe la menor duda que es un tema de enorme interés, porque además hay unas experiencias previas en otras partes bastante exitosas también, así que no nos cabe duda de que, bueno, vamos a hacer las consultas pertinentes, acordamos oficiar al Ministerio para ver cómo se está avanzando en esta temática y qué se puede hacer. Muchas de las iniciativas que ustedes plantean requieren el patrocinio del Ejecutivo en materia tributaria, en materia de costo y otros tantos más. El acceso a los subsidios, por ejemplo, para la eventual compra de estos tipos de departamentos. Así que le agradecemos sinceramente la oportunidad de ilustrarnos sobre esta situación. Nos parece significativo que hablan de 200.000 metros cuadrados de superficie inutilizada o subutilizada en el centro, donde se supone están los mejores suelos del país. La posibilidad de reconvertirse en varios miles de viviendas, bueno, es la ayuda para muchas familias. Y además para recuperar el casco histórico de una ciudad que tiene que tener el rango de capital de Chile, ¿no es cierto? Y no como lo vemos hoy día, que parece cualquier cosa. Le agradecemos sinceramente su presentación, haremos los pasos que nos correspondan. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que Gracias a ustedes. Una palabrita. Calcularon 5.000 viviendas, eso no le escuché bien. Más o menos. Más o menos. O sea, eso es lo que habría para entregar al gran pueblo que no tiene vivienda. En Santiago. En Santiago. Sí, estamos a las órdenes para cualquier consulta. Lo vamos a tener presente, don Marco. Lo vamos a tener presente. Bien. Gracias por recibirnos y bueno, como decía Marcos, estamos a su disposición. Nos le agradecemos a ustedes también, don Marcos Caplundo, le agradecemos a don Javier Latorre y a Lorena Ditrans por acompañarnos en este tema. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Presidente.